Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Patrimonio al Aire, el programa donde ayudamos a desarrollar los objetivos y los sueños de las personas. El día de hoy nos acompaña Fernando Sleve, gerente de inversiones en Patrimor. ¿Cómo estás, Muy bien, ¿y Fernando? tú, Conti? Todo bien, gracias. Y bueno, ¿quién les habla? Constanza Baeza, asesora en Patrimor. El día de hoy vamos a revisar nuevas llamadas, vamos a conocer la realidad de nuevas personas y espero que les gusten estos temas. Bueno, vamos con el primer llamado entonces. El día de hoy nos acompaña Alejandro Arellano, así que lo vamos a presentar. Alejandro, ¿aló? ¿Nos escuchas? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas. estás? Bien, un poco nervioso, pero bien. No tenés que No estar te nervioso. preocupes, sí, todo bien, todo bien. Bueno, Alejandro, coméntanos un poco, pero antes te voy a presentar también a Fernando que nos acompaña el día de hoy. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, un gusto también, los veo siempre. Igualmente para nosotros. Esperemos que te vaya a ir después de este llamado con un par de recomendaciones que sean valiosas para tu finanza. Claro, sería ideal. Perfecto. Oye, Alejandro, ¿te parece que partamos por una pequeña introducción? Cuéntanos un poco a qué te dedicas, también el tema por el cual te llamó la atención llamarnos, todo eso. Claro, bueno, obviamente porque tengo algunas dudas y bueno, yo trabajo como trabajador dependiente. Ujú. Mi sueldo está entre un millón a 1.100.000, anda más o menos en ese rango. Y entonces, bueno, al principio, bueno, no consideraba que fuera como un monto tan alto. Entonces, bueno, después de ver varios podcasts o cosas, yo sentí como que, por ejemplo, la inversión inmobiliaria o comprar un departamento o una cosa así, está como lejos de mis posibilidades. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que hice fue meterme en el mundo accionario. Pero antes de todo eso, antes de todo eso, hace más de un año, yo recibí un dinero que fue como de un finiquito. Mm. Y ese dinero, bueno, yo en ese momento ni siquiera conocía lo que era un depósito a plazo. Perfecto. Entonces, claro, yo lo tuve en la cuenta corriente, que fueron alrededor de 10 millones de pesos, lo tuve en la cuenta corriente y bueno, siempre lo estuve usando, como ¿Y vas sin un, sacando sin un control. constantemente? Claro, sin, Ya. sin, sin un control, no tenía un control de gasto, Ujú. de nada, de ninguna cosa. Ahí recibía mi sueldo también. Entonces, en un momento, con mi pareja, o sea, yo le digo, ¿sabes qué? Oye, de lo que recibí, nos queda alrededor, no sé, un 30%. Y me dice, pero ¿cómo? Y no llevas un orden. Y yo, pero, o sea, los gastos que hemos tenido, las cosas que sé yo que no hemos comprado. Y, y claro, nunca hubo un control de eso. Claro. Entonces ahí fue como que dijimos, esto no puede seguir pasando. Tenemos que buscar alguna forma o tener algo en un lado, por último, que nos vaya dando, Ujú. aunque sea un poquito. Y ahí fue donde bueno, empecé yo más que nada a interiorizarme en, en lo que se podía hacer. Claro, y ahí lo hiciste con las redes sociales, algún programa, te pusiste a escuchar algún podcast, algo. Sí, mire, pues primero partí con lo que era redes sociales. Entonces, en ese tiempo, bueno, o sea, por lo menos hace un año atrás, o un poco más, empecé a ver todo lo que eran los podcasts de Francisco Ackerman. Ujú. También empecé a ver videos de, no sé, de cómo uno puede ordenar sus Ujú. finanzas, que a lo mejor que llevarlo en una planilla Excel, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, con mi pareja nos hicimos un Google Drive y ahí voy colocando Perfecto. las cosas. No es algo muy sofisticado, pero, Algo, la pero idea es es que les algo. acomoda a ustedes y que sea simple. Y Ujú. claro, es exactamente porque, claro, o sea, ahí nos dimos cuenta, claro, o sea, en un par de meses nos dimos cuenta de que gastábamos más de lo que ganábamos. No. Esa fue la primera etapa para empezar a llevar el control, por así decirlo. Claro, ese fue el primer paso para poder llevar el control, porque ahí fue donde empezamos, por ejemplo, no sé, pues si cuatro, lo que le dicen los gatos hormiga. Ujú. Sí. Entonces, por ejemplo, ya sí, no sé, pues en este mes, claro, pedíamos 4 delivery, uno por semana, escucha, pidamos uno. Claro. Claro, no eliminemos las cosas, sino que reduzcámoslas.
Exacto, vamos bajando un poco el tema, pero controlado. Oye, ¿y dónde encontraste así como también para ayudarte, pero Ujú. también para ayudar? Porque estás en este proceso, pero si tuvieras que comentar dónde encontraste estos principales gastos desordenados, por así decirlo. No, sí, los gastos hormigas o sea, de entre delivery, cuando uno compra, por ejemplo, en una máquina, bueno, yo tengo mi hijo que, bueno, tiene una discapacidad y siempre vamos a la Teletón constantemente. Y bueno, en las maquinitas, uno que se compra la bebida, que se compra Sí. eh, un snack, eh, entonces a la final uno, al anotar todo eso, uno se da cuenta de que harto, entonces quedamos como, oye, si mejor nos ¿Qué, qué, llevamos un qué- qué te pasó pancito. en la cabeza cuando anotaste y lo viste? Es difícil enfrentarse a los números. No, es que uno no lo dimensiona y por tanto tiempo que uno lo está haciendo, entonces después como que queda uno, oye, ¿sabes qué? Si llevémonos una botellita de agua, llevémonos un pancito o llevémonos algo, Para algo no que gastar tengamos en la tanto, casa. claro. Claro, de hecho en el mismo trabajo, cuando uno va al trabajo, Ujú. uno está en la oficina, me voy a bajar a comprar un pancito, voy a comprar para servirme con un tecito, qué sé yo, una bebida. Y claro, uno en el día a día no lo nota, que es 500, 1000, 1500 pesos, pero claro, si uno ve eso al mes, en unos cuantos meses. No, y créeme que lo que te ocurre, yo creo que a todos nos ha pasado en algún minuto de la vida. Ahora está más controlado el tema, pero antes, No, claro, de hecho incluso hasta, bueno, me cambié de lo que es banco también, porque claro, yo estaba en un banco que me cobraba comisión por mantención, llevaba 10 años ahí, Claro, uno mira entonces, en huevo, pero son 3 5 lucas que si te las cobran por 10 años es no, bastante. claro, son como 500.000 pesos en los 10 años, claro, o sea, entonces, claro, me cambié a otro lugar, bueno, ahí vi que. Bueno, aquí también nace una pregunta también que tengo, por dime. ejemplo, el fondo de emergencia, ¿de cuánto debería ser? Porque siempre nos dicen un fondo de emergencia Ujú. que, bueno, yo por lo menos, no sé, o sea, entre tenerlo en un depósito a plazo, siento que es más líquido tenerlo a lo mejor en una cuenta remunerada. No sé si habrán a lo mejor otros medios, Claro, Sí. pero, pero quizás de cuánto debería ser ese, ya. Yo Es bueno partiría por el ese fondo de el, cuánto primero, antes emergencia. del sí, qué. el cuánto para que tomes Ah, nota. el Es, cuánto, eso sí. sí, súper importante, bueno, sobre todo tú que con tu pareja ya tienen el Excel, llegar al monto que ustedes necesitan en total, o sea, cuáles son sus gastos mensuales totales, ¿ya? Entonces, ese monto, ese valor, multiplícalo idealmente por 12, pero es difícil comenzar a ahorrar y llegar a los 12, entonces vamos por parte, multiplícalo por 3, por 6 meses, por 12 es la meta final, pero es eso, es la totalidad de tus gastos mensuales, Como los gastos por, fijos. claro, los Claro, los gastos gastos. No fijos, los gastos fijos, los bueno, gastos totales. totales, igual Los los gastos totales. personales, los variables, todo, por 6 o por 12 idealmente. Sí. O sea, si uno se va como al libro de la regla, que te dice como la recomendación básica, te habla normalmente de 6 a 12, como dice Mm, la Conti. De hecho, justo lo estoy buscando acá para poder ayudarte justo en línea, que hay Ya. un estilo de presupuesto que es un poco más personalizado, en el sentido de que de repente uno, eh, esa fórmula es muy simple es como para el libro, es como la recomendación básica del libro para que todos Claro, hagan algo, pero si uno quisiera como ser un más al poquito más detalle, fino, más claro. al detalle, hay 4 ítems dentro de un fondo de emergencia que uno debería, ¿cierto?, ver. Y te lo voy a dividir por meses para que lo tengamos. El ok. primero siempre es tener un mes como fondo inicial, ¿ya? Si tienes dependientes, en este caso estamos hablando de hijos, agregar 3 meses. En el caso, ahí a la rápida Ok, dijiste que tenías un hijo, por ende ya estamos en claro, 4 meses. Después, dependiendo de que cómo es tu industria, dónde trabajas tú, o sea, qué tan probable, por así decirlo, es que tengas cambios radicales en Mm, tu trabajo, tanto en sueldos como que finalmente es una pega que cambia mucho en términos de proyectos. Voy a poner un ejemplo básico, pero por ejemplo, alguien que trabaja a consultoría en proyectos de construcción, es mucho más volátil su trabajo que alguien que, no sé, claro, trabaja en una notaría, que es más fijo, por así decirlo, ¿ya? claro, es Entonces más eso seguro entre lo voy a comillas. agregar
de 0 meses a 3 meses, dependiendo qué tan volátil es mi pega, ¿ya? Y después, dependiendo de si hay más ingresos familiares dentro de mi estructura familiar, ese agrego un mes más, o 2 meses más, o 3 meses más, ¿ya? Si en otras palabras tengo solamente una fuente de ingreso familiar, debería idealmente sumar 3 meses más. Claro, Si, sumar un poco más. si tu esposa, por ejemplo, trabaja, ahí simplemente serían 2 meses. Entonces, Ujú. por ejemplo, podríamos oscilar, por hacerlo en palabras bien sencillas, alguien que, por ejemplo, es soltero, no tiene hijo y gana bien, puede estar en 2 meses de fondo de De gastos, emergencia. claro. Y alguien que tiene un trabajo súper volátil, tiene dependientes, la única fuente de ingreso familiar en la casa, Tiene más riesgo también. por ende Claro, tiene más eso. riesgo, debería tener mucha más liquidez, debería tener alrededor, ¿cierto?, de 6 a 12 meses más o menos de gasto, ¿ya? Entonces, de Claro, esa forma te puedes hacer una película porque de repente uno, no sé, pues alguien que no necesita tener tanto fondo de emergencia, también es ineficiente tener tanta plata en un fondo de emergencia, como por otro lado tener poca plata en un fondo de emergencia y tener mucho en activos de riesgo, para otra persona puede ser una muy mala recomendación. Entonces va claro, un poco perfilado en a eso. eso más o menos lo que iba, porque si, o sea, juntar igual a veces 6 meses, 12 meses, igual suena como un monto alto, Sí, no lo y vas a hacer de cuando, la y noche a la mañana, cuando, claro. claro, y cuando hablan, por ejemplo, del interés compuesto, o sea, que uno empiece mientras más antes Exacto. a tener algún instrumento mejor. Claro. Luego, por ejemplo, lo que nosotros normalmente recomendamos para alguien que está en 0-0, o sea, que está recién partiendo en sus primeras decisiones, es ir construyendo las dos cosas al mismo tiempo. Ah, ok, un poquito para un lado, un Un poquito para poquito el para otro. uno, un poquito para el otro. Exacto. Y por ejemplo, si tengo mayor riesgo en el estilo de, o sea, por ejemplo, si yo ya tengo controlado mis gastos, ¿cierto? Ya tengo bien pauteado mi presupuesto, tengo un buen margen de ahorro. Ahí va una pregunta directa: ¿cuánto estás ahorrando hoy día proporcionalmente a tus ingresos? Claro, ahora lo tengo en un 25%, Ya, eso es un buen Bien, porcentaje. bien. en ¿Ya? un veinticinco Entonces, por ciento perfectamente porque, podríais llevar la claro, mitad a inversión y la otra mitad a al ahorro, fondo de... Ah, al ya, fondo de perfecto. emergencia. ¿Y en este caso es solamente tu capacidad de ahorro o en conjunto con tu pareja? No, en este caso sí solamente yo porque, bueno, ya necesitamos que esté con nuestro hijo. Ujú, Claro, perfecto. si no, Perfecto. no puede trabajar Perfecto. Entonces, un por ese caso. 25% es un muy buen número. Claro, o sea, Eh, bueno, partimos desde allí porque, o sea, dijimos, intentemos ordenarlo y como dicen de que, a ver, ¿cómo era? De que, claro, uno no tiene que esperar hasta el final de lo que sobra para ahorrar, Sino sino que y sacarlo de no, ahorrar antes. primero. sino Sí. eso, Pagarte a aparte ti partir mismo, como ahorrando. dicen. Claro, eso mismo. Entonces me pagan, yo saco al tiro lo Mm. que es el 25% y con el resto tenemos que, no sé, Jugar y jugar claro. a eso, Mira, claro. de hecho, hay como para que entiendas dónde estáis parados. Ese Ujú. 25% es, es muy bueno dentro de la normalidad de cualquier persona y dentro de una estructura de que si yo quiero ponerme metas como para tener un capital que me vaya bajando mi estrés y me esté dando tranquilidad en el tiempo, ese 25% rápidamente me puede ayudar a conquistar, ¿cierto? Que en alrededor de 15 20 años ya tener un capital, o sea, plata, suficiente para que me pague gran parte de mis gastos mensuales, ¿ya? Algo así sería como nuestro objetivo futuro, Ujú. porque claro, nosotros tenemos ya nuestro departamento chiquitito, algo que fue también con ayuda de subsidio en postulaciones, Ujú. y bueno, ya ahora, claro, optamos por un 25% porque decimos, bueno, nosotros no pagamos arriendo. Claro, Entonces, partamos por allí y ahora si a lo mejor ese 25 baja o sube, eso lo dirá el tiempo. claro. Lo ideal es que siempre esté en torno al 20. ¿Ya? Es como Como lo que mínimo. también, Algo volviendo así a como sería las como reglas un mínimo. generales, siempre te dicen el 20% de ahorro es lo ideal, porque ya bajo eso es tanto el tiempo que me voy a demorar en lograr un monto relativamente interesante, o que me mata la frustración en el camino, o nunca llego a la meta. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo súper básico. Por ejemplo, si yo tengo cero capital y estoy recién partiendo a ahorrar, y ahorro un 10% de mis ingresos, que puede ser harto para la mayoría de las personas, automáticamente para llegar a un monto relativamente bueno que me dé más independencia, me voy a demorar al menos unos 30 años a 40 años, que es mucho tiempo.
Entonces Entiendo, en verdad tengo que ser claro. súper metódico para estar 40 años ahorrando el 10. Si yo ahorro el 20, bajo a 20. Y voy a ir al otro extremo. Ahora ahorro 50% de mis ingresos. Estoy siendo súper extremista, pero para que se entienda cómo se Claro. desvirtúan para un lado o para el otro. Yo me voy a demorar alrededor de 8 años en llegar al monto. ¿Ya? Y eso es lo que sería con el interés compuesto. Claro, y eso Sí. es la suma del interés compuesto, pero también lo importante del ahorro, que es tan clave el ahorro, especialmente como lo dijiste tú en las primeras etapas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Mm, en tu caso particular, este 25%, si lo voy a llevar a hacerlo 5 o 10 años, no te vas a dar ni cuenta, pero vas a lograr un capital súper interesante que te va a alivianar mucho quizás los proyectos que vengan de los 10 para adelante, y al mismo tiempo también va a ser más fácil el día a día, porque vaya a estar mucho más tranquilo financieramente y más independiente. claro, esa es la idea. Bueno, no comenté, pero mi edad es de 35 años actualmente. Y claro, nuestro plan es que, claro, sean por lo menos a 10 20 años o ya Ujú. cercanos a la jubilación, o por lo menos a cuando ya nuestro hijo se pueda ojalá independizar, o a lo mejor si tiene que estar con nosotros, nosotros tener algo para él. De hecho, aquí también tenía otra pregunta Dale, de lo que era, por coméntanos. ejemplo, lo que son eh, las acciones. ¿Son heredables para, por ejemplo, nuestro hijo, herederos legales? Sí, En- todo es heredable, y la única, como por así decirlo, tema puntual a la hora de heredar, es el pago de El impuesto impuesto a la a la herencia. herencia Ok. cuando sea el minuto. Pero en el fondo, claro, todo lo que sean tus activos fijos, los ahorros que tengas en banco, en corredores, etcétera, idealmente todos se van a sumar en conjunto para hacer Ya, la posesión efectiva, y ahí los herederos tienen que proceder al impuesto a la renta, si es que perdón, al impuesto a la herencia, si a es la que herencia. les corresponde. Y ahí va todo. Exactamente. Oye, ahí Dígame. solamente que quería hacer Ujú. justamente una simulación en vivo. Hoy día, ¿cuánto tienes ahorrado? Bueno, en el fondo de emergencia Ujú. tengo, si no me equivoco, 1.800.000, 1.900.000 por ahí. Ya. Y en lo que es mi aplicación, mi corredora, Ujú. bueno, eso también es lo otro que, bueno, porque de corredora vi que habían un montón. eh, bueno, hay aplicaciones nuevas también y bueno, bueno, no sé si se pueden decir nombres, pero o sea, yo opté por lo que era la con comisiones más bajas, Claro. pero no sé si a lo mejor es más seguro a lo mejor una corredora de un banco. Ya. Sí, ahí hay distintas alternativas, pero tú ese ahorro lo estás haciendo mensualmente, ¿cierto? Claro, exactamente. Y nos habías Entonces, dicho que era el 25% más o menos de tus ingresos. Como claro, 250.000, por así doscientos Mm, decirlo. cincuenta mil sí, pesos es exactamente. Entonces lo que hago es que, bueno, no estaba tirando para el fondo de emergencia, entonces el fondo de emergencia estaba solamente en la cuenta remunerada. Ya. ya, Y lo que es, estaba tirando lo que es unos 190 200.000 pesos a compra de acciones nacionales, y ¿Y qué el plataforma resto, estás utilizando? se puede decir, ¿sí? sí, Sí, ¿No? dale. Sí. Así es, sí, sí, Cesti. Perfecto. CESTI, es, Ujú. sí. CESTI. Entonces, coloco allí el dinero y tiro, claro, unos 190, 200.000 pesos en acciones chilenas, y el resto lo transformo en dólares y lo coloco en un ETF de Estados Unidos. Perfecto. Perfecto. A ver, Y, lo, ah, y el monto de allí es en nacional, eh, bueno, creo que va bueno, lo que he colocado yo es como 2,5 millones, pero bueno, perfecto. como todo ha subido, va sobre Claro. 3 Y millones. está dividido en varias acciones según lo que comentaste. Claro, creo que tengo 5 o 6. Ya. Perfecto. Ahí voy a ir paso a paso Ujú. Sí, por ir. supuesto. Más o menos tu fondo de emergencia debería ser como 4 millones. Estás haciendo Ah, el cálculo súper rápido. ya, O sea, está ya perfecto. a mitad de camino, por así decirlo. Ya, Y, entiendo. y por el otro lado, haciendo como el ejercicio bien del, del simplista, obviamente esto es Ujú. una simulación. Sí, claro. Si uno piensa en 20 años, ¿cierto? Ahorrando estos 250, partiendo con 3 millones, tú deberías llegar alrededor de 156 millones. O sea, 156 millones, estamos hablando que, pensando después en un interés del 7% o 6%, ¿ya? Claro. Al año me va a estar dando alrededor de 11 millones de pesos anuales en En intereses. intereses.
que equivale a más o menos 900.000 pesos mensuales de interés pasivo, por así decirlo. Eh, Claro. El Estamos hablando de que en ingreso, otras claro. palabras, en 20 años tú ya llegas a un capital que después, si yo hago inversiones para obviamente paliar la inflación, va a estar Claro. pagando casi el 100% de tus gastos futuros, por así Ujú. decirlo. ¿Ya? No, 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 ¿Se Eh, entiende esa no, parte? si En el no se fondo entiende bien, de hecho son los ingresos pasivos, me deja claro. como increíble que si uno sigue así puede llegar a tanto. O Ahora sea, lo que importante lo es diga que alguien uno igual que tiene una sabe. mitad de Ujú. camino, ¿cierto? Que es, por ejemplo, decir ya a cada 12 años, que a 12 años igual llego a un monto interesante, no a 156 porque eso es 20, pero sí a 66. Y 66, por ejemplo, a la misma regla, con el La rentabilidad del 7%, dividido 7% anual. 12, son alrededor de 380.000 pesos. Estoy hablando de muchas Claro. generalidades, pero para que se entienda. Es un ingreso adicional. 380 es un Sí. ingreso adicional o es casi el 50% de tus gastos. Claro. Y eso también te va a dar mucha tranquilidad, porque al final que de tus mismos ahorros te estén pagando el 50% de tus gastos, te debería dar bastante tranquilidad financiera. Si bien no estás en una etapa quizás como de jubilación, pero si estás en una etapa de que tu patrimonio ya te da bastante, ya no es tan frágil. Finalmente, si te quedáis sin pega, es más fácil encontrar una pega nueva que te pague el 50% de tus gastos a que te pague el Ah, 100%, ¿cachai? claro, porque el resto lo puedo cubrir Lo con puedes lo que cubrir con tu tengo. propio patrimonio y no Exacto. comerte el patrimonio como te pasó en el Mm, finiquito, que te fuiste comiendo el patrimonio, claro, sino que y los intereses de eso tu fue por patrimonio te va a dar desconocimiento también. el flujo. Exacto, van a seguir corriendo, van a seguir funcionando. Entonces, esa es la idea justamente de invertirlo y estamos hablando de una rentabilidad anual súper realista, relativamente conservadora, que se puede lograr ya Claro. sin mayor expectativa. Claro, no, no, un 6% suena algo que, bueno, incluso en cuentas remuneradas quedan eso. Bueno, claro, eso no va a ser para siempre, uno no va a tener ahí una inversión, Sí. pero Pero es puedes un vivir de número eso, realista. claro. Pero claro, estamos hablando de 12, 15%, que ya son rentabilidades hasta media falsas, cuando hablamos del Claro, 15, pero 10, por ejemplo, para que te hagas una idea, el retorno anualizado de un portafolio accionario debería estar entre, dependiendo, ¿cuál es el problema de los portafolios tan accionarios? Que depende de donde saco la foto de la anualización. Pues si ah, justamente todos los activos subieron en los últimos 10 años, mi anualizado va a ser interesante, claro. pero también ese tipo de activos puede pasar por muy malos ratos que pueden durar varios años, por ejemplo. Y ahí No, claro. obviamente me va a bajar mi rentabilidad anual si yo hago el promedio. Entonces, por eso se habla de que la renta variable oscila en rentabilidades que en torno en media, o sea, el promedio muy largo plazo, sobre 20 años, es más o menos un 10. Pero tengo un abanico de Mm, resultados que pueden ir sobre el 10, que es los años muy positivos, o muy bajo el 10, que son los años muy malos, que puedo estar rentando cero o negativo muchas veces por un buen periodo de tiempo. Entonces, por eso cuando uno tiene un portafolio como el que estás armando tú, siempre pensando idealmente en 20 años. Entonces, ahí obviamente tú estás recién partiendo, ya. que es correcto lo que estás haciendo, pero también tener en cuenta de ir diversificando, ir bajando la exposición a riesgo a medida que la masa de capital también vaya creciendo, para no estar tan expuesto a riesgo y que finalmente eso termine siendo una muy mala jugada. ¿Ya? Por ejemplo, y voy a ponerlo en un caso, imaginémonos que los 3 millones mañana se transforman en 4, después en 5, y después de los 5 pasamos a una crisis que puede durar 3 años, y eso baja a 2 millones de nuevo. Claro, de hecho eso también era lo que pensaba, claro, ahora no hay problema porque todo ha ido para Subiendo. arriba en este año, claro, que fue cuando empecé, Ujú. pero bueno, o sea, yo ahora digo, no, no me va a pasar nada si lo veo bajar o algo, pero que como uno se mete ahí en el celular, se puede meter para ver Eso y también te tomar ayuda una mala decisión. muchísimo la idea de seguir investigando, seguir educándote financieramente, porque también vas a entender y comprender un poco cómo funciona el mercado y saber las diferencias de estas volatilidades que siempre van a estar. Entonces, en el fondo, cómo actuar en esas circunstancias, si bien si mi objetivo está acorde con lo que estoy teniendo también. O sea, Exacto. por ningún motivo tener un fondo de emergencia en algo que te va a generar mayor riesgo. Eso me imagino que lo tienes clarísimo No, no, eso lo tengo, sí, y sí, pues eso tú sí lo mismo nos has tengo claro. comentado. Claro. No, sí, sí, no, sí, sí, de hecho por lo mismo prefiero, o sea, bueno, igual he escuchado mucho de que pueden ser inseguras o algo lo que es las cuentas remuneradas, pero, o sea,
siento que, o sea, entre un depósito a plazo y si justo necesito algo y no lo puedo rescatar, entonces la cuenta remunerada nos da esa liquidez inmediata Sí, en caso de son algo. unas nuevas opciones que también Que han están en el salido al mercado. mercado, exactamente. Claro, Sí. Y en términos de plataforma, claro, el costo es clave y ahí tener mucho ojo, sea la plataforma que estás utilizando ahora o cualquiera que utilices a Ujú. futuro, son todos los abanicos de costos que puedes tener. Y hay costos desde transacción, donde tienes costos variables y fijos, por ejemplo, claro, un 0,1 más un costo de facturación de 1.000 pesos, 10.000 pesos o más, dependiendo de la plataforma. Entonces, puede sonar muy barato un 0,1, pero por ejemplo, si tengo un costo alto de facturación diaria y estoy comprando de a poquitito, esa facturación mínimo me va a comer toda la rentabilidad. Sí. claro. Voy a hacer un De hecho ejemplo eso me burdo, pero pasó. imaginémonos que ahorro 10 lucas mensuales y me cobran un fijo mínimo de 1.000 pesos. Al final me están cobrando una comisión del 10%, El que es 10%. una barbaridad. ¿Se entiende? No, claro, de hecho eso me pasó al principio, claro, eso me pasó al principio porque, bueno, estaba al principio en una corredora de un banco y, claro, o sea, tenía una comisión que era variable, y no me acuerdo el porcentaje, si era 0,3, algo por allí, más un costo fijo que Puede no ser de importa si administración, compraba, claro. claro, No, que de no importa si facturación, claro. compraba 100 acciones o si compraba Una, 1000 o un exacto. millón o una, claro, el costo ese era Fijo, fijo. exacto. Y eso la Entonces, mayoría de la gente no lo ve. Y eso está en todas las plataformas. Y eso puede ser el desastre o si uno es consciente y lo utiliza de forma correcta, hace que uno no pierda plata gratis, por así decirlo. claro, Entonces ese exactamente, es un costo. Y el otro entonces, costo, por ejemplo, que tú estás utilizando instrumentos internacionales, cuánto te cobran por cada dólar comprado. claro, Porque sí. ahí yo he visto otras plataformas que de repente cobran 1%, 1,5% por dolarizar. Y ahí volviendo al punto, claro, te dicen el compra y venta del ETF del S&P en la plataforma internacional es costo cero, pero por atrás te cobraron por dolarizar y ahí se llevaron toda la comisión y eso sí es alto y te impacta finalmente en la rentabilidad. Eso es, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿cierto? El tipo de cambio al que estoy Exacto, comprando el dólar, Sí. exactamente, que claro, más alto. exacto. Entonces, Y ahí es donde se agarran en la ahí se comisión. agarran algunas plataformas, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener cuidado, o ojo, más que nada, de ver bien Mm, todo el abanico de Revisar. costos, que eso siempre está en todos los Eso contratos. es estar consciente de todos los costos que te pueden cobrar las plataformas y es dentro de lo normal cuando uno trata de averiguar si quiere una plataforma, una corredora, un banco. Claro, hay otras corredoras que cobran, por claro, ejemplo, por administración, Sí. que son algún caso, Y te cobra los dos, por o transacción, por transacción administración y y por facturación. administración. Hay que ir teniendo ojo Mm. finalmente. Y también después, ¿qué quiero con la plataforma? Ir ahorrando, ¿cierto? De forma ordenada en un portafolio, o quiero hacer trading, etcétera. Ahí también va a depender qué plataforma. En tu caso particular, que muy bien lo tienes claro, es ir armando un patrimonio, por ende ir comprando y haciendo una estrategia bien diversificada, por así decirlo. claro, y de ojalá no venderla en mucho tiempo o no venderla y si llega a haber algún pago entre medio, genial. Exacto. Perfecto. Oye, Alejandro, muy buenas tus preguntas. Espero que te hayamos logrado resolver algunas dudas, algunos temas y hasta con simulaciones en vivo. Sí, muchas gracias. Me quedó súper claro y no pensé que pudiera ser tanto bueno si uno se mantiene en la... No, y empezaste bien, empezaste, te diste cuenta del cambio, lo estás haciendo, así que sigue así que es lo ideal. Y espero en algún futuro verte por Patrimore. Sí, sí, sería ideal. He estado mirándolo harto. De hecho, vi que también tienen un webinar, creo, la próxima semana. Sí, hay mucho Y contenido, mucho sí, webinar, también entonces, hay sí, otro podcast muy interesante, así que hay harto claro. contenido De ahí hecho, por ver. los análisis de los mercados también lo veo cuando lo suben. Claro, no entiendo nada mucho de lo gráfico, claro, pero De los a veo. poquito. Claro, Hay que partir viendo, después entendiendo y después aplicando, por así Sí, decirlo. claro, así que bueno, Bueno, y ahí solamente invitación, nosotros en nuestra plataforma, cuando uno se puede suscribir a la aplicación, ya. hay una parte donde tenemos como portafolios recomendados como para alguien desde cero, Ah, que va en interesante. relación al perfil de ujú, riesgo, las metas que uno tiene, el si son largas, tiempo, cortas, sí. etcétera, y eso es totalmente automatizado para cualquiera. No Mm, significa que tengas que invertir ahí, pero sí puedes sacar ideas de ahí.
para que finalmente la puedas utilizar en las otras entiendo. plataformas. Claro, como una ayuda a tarea. Una ayuda, Claro, exactamente, una guía finalmente una de guía, claro. forma gratuita. Así que también hay una invitación para que lo puedas revisar. Bueno, sí, muchas gracias. Bien, A ti Alejandro, un Alejandro. gusto, que estés muy bien. Sí, gracias por Igualmente, hasta luego. compartir tu Un vida, tus gusto. datos. Nos Muchas vemos. Chao, gracias. chao. Chao, chao. Buen llamado, bien entretenido, bien didáctico. Exacto. Creo que esto claramente le sirve a muchas personas por lo general. Cosas básicas que todos yo creo que en algún minuto hemos tenido estas dudas. Así que ese fue el Sí. llamado de Alejandro. Sí, yo creo que es clave dos temas que rescato, bueno, el presupuesto, darse cuenta, etcétera, pero muchas veces el poder de ahorrar, cuando uno dice, bueno, suena poquito, pero en el largo plazo se transforma mucho. Acá vimos que 200 se pueden transformar en 156 millones Y tienes con un perseverancia ingreso y sin pasivo. hablando de retornos extraordinarios, Sí. algo muy tranquilo, algo diversificado, simple, pero simplemente es por el motor del ahorro y el largo plazo. Eso yo creo que mucha gente no lo tiene en la cabeza, es decir, bueno, me ahorro 100 lucas, me las gasto con 5 días a comer, o 2 delivery, o una salida a comer, de repente son 100 lucas, Sí. por ende 2 al mes ya son las 250 que estaba hablando Alejandro, y 250 son 156 en 20 años. Es el poder de ordenarse y mirar mucho más allá, más adelante, porque uno cuando se mira el corto plazo ni se da cuenta de estas cosas. No, y hay que ser constante, eso también es difícil, le cuesta mucho crearse el hábito. Bien, Muchas gracias, Fernando, también por acompañarnos. de nada, nos vemos en la próxima. Hola a todos, ahora vamos con nuestro segundo llamado y en esta ocasión tenemos un nuevo invitado, Cristian Domínguez, asesor de Patrimor. Hola Cristian. ¿Qué tal, Conti? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Feliz de estar acá para seguir aportando a nuevas personas, ayudar en este tema de aclarar dudas, consultas de todo lo que es la gestión financiera. Así que feliz. Gracias por aceptarnos la invitación nuevamente. Así que, bueno, vamos con nuestro segundo llamado. ¿Aló, aló? Aló, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Hablas con Constanza Baeza de Patrimor al Aire. ¿Cómo estás? Hola, Constanza, mucho gusto. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Igualmente. ¿Qué tal? Bueno, te comento, estamos en el programa, estamos al aire justamente, entonces la idea es que nos puedas contar un poquito de ti, vamos a abordar algunas preguntas, pero antes de eso también te quiero presentar a Cristian Domínguez, que es el asesor de Patrimor que el día de hoy nos está acompañando, así que te lo dejo también porque está en el aire. ¿Qué tal? Mucho ¿Cómo gusto, estás? Cristian. Igual, mucho gusto. ¿Cómo te va? Qué bueno que estemos tal? conversando por acá finalmente. Sí, justamente llegué a Patrimor a través de una entrevista que tuviste en un canal de YouTube. Perfecto, sí. Bueno, soy Luis Martínez, soy desarrollador de software Ujú. y tengo 33 años y estoy casado. Y bueno, yo soy peruano y chileno, ¿Ya? radico en Perú, pero he tenido la ocasión de venir a Chile en algunas ocasiones y estoy buscando activamente la posibilidad de quedarme en Chile, Ya. ¿no? De manera más permanente, por Perfecto. múltiples motivos, ¿no?, que suceden en Perú actualmente. Perfecto. Ok. ¿Te quieres venir a vivir y trabajar en Chile o de igual manera ir combinando? Mi idea es combinar. Yo como desarrollador de software he tenido la oportunidad de trabajar para múltiples clientes, Ujú. Claro. principalmente el extranjero. En Perú yo estoy en planilla, que sería como dependiente, Ya. Ok. pero también bajo modalidad de lo que llaman recibos por honorarios Ujú. allá, y también como contratista para empresas del extranjero. Entonces, tengo bastante flexibilidad para trabajar desde uno u otro lugar de forma remota. Ya. Perfecto. Y te pregunto, más o menos en tu plan o su plan familiar, ¿cuándo idealmente quisieran hacer esto? O sea, venirse el próximo año o de un par de años más. O sea, ¿tienen relativamente tiempo, paciencia o quieren hacerlo un poco más acelerado? Desde mi perspectiva personal, lo quisiera acelerar un poco. He estado indagando un poco sobre el mercado inmobiliario acá. Yo en Perú ya tengo otras propiedades, Ok. departamentos principalmente, y he podido diversificar mi portafolio. Entonces allá genero ciertas rentas Ujú. Qué bueno. en cuanto a préstamos con garantía hipotecaria, que es ahorita una de las cosas que están más pujantes en cuanto a retornos, Sí. y en tema de bienes raíces. Entonces yo estoy buscando aquí activamente la posibilidad de comprar una propiedad. Estuve
investigando un poco sobre acceder a este tipo de beneficios que da el Estado. En Y Chile. también, sí, en Chile, porque Perfecto. pues si bien tengo para el pie, puedo poner Claro. 30, 40 millones, igual no me va a alcanzar para comprar la propiedad al contado. Entonces, estoy en esa etapa en la cual, digamos, estoy explorando, buscando alguna oportunidad, Claro, a ver pero si también me las surgen ventanas ahí. muchas dudas. Claro. Sí, pero surgen muchas dudas porque al ser alguien que vive en Perú, tener propiedades allá, el tema tributario, no sé cómo se maneja. He hecho algunas preguntas contables a otros especialistas, pero no tienen ese nivel de expertise para alguien que tiene, digamos, propiedades en el extranjero o que percibe ingresos del extranjero, por un Perfecto. lado. Por otro lado, intenta sacar una cuenta bancaria, acá Sí. una cuenta, Es lo difícil, más ¿no? sencillo que en Perú me demora ni 10 minutos, y acá ha sido complicado, ha sido muy complicado. Hasta ahorita no puedo sacar la cuenta, Claro. me pelotearon hacia el SI porque me dijeron que necesitaba traerles un documento como una declaración que lo daba el SI, fui al SI y ahí me dijeron de que ellos no dan tal Tal documentación, documento, claro. Ok. y ahí estoy, no puedo sacar. Me dicen, incluso en un banco, esto fue en Santander, me dijeron que si yo no estaba trabajando aquí en Chile no puedo tener una cuenta bancaria, lo cual Ya. me hace súper extraño, ¿no? Sí, No no. me parece que es algo real, ¿no? Te hago una Perfecto. pregunta. ¿Tú eres residente y nacional peruano? ¿Tienes algo de relación a nivel de documentos con Chile o no sé? Soy, sí, o sea, soy chileno, también por parte de mi familia, y peruano. O sea, pero tienes RUT, tienes identificación chilena. Sí, tengo todo eso. Ya, perfecto. Entonces, probablemente te cuento un poco. El sistema financiero acá en Chile suele ser bastante abierto a nivel, bueno, como Chile en general tiene como muchas fronteras abiertas, muchos tratados de doble tributación, doble tributación y tratados, digamos, de libre comercio, es lo que también te iba a comentar. Pero a nivel de sistema bancario, efectivamente todavía está un poco pegado en el tiempo, digamos de alguna manera. Es difícil, literalmente, como persona, primero que todo, extranjero, 100%, o sea, una persona que venga de otra parte, que no tenga el root chileno, abrir cuenta acá conceptualmente no es posible, ¿okay? Ni siquiera una cuenta vista, una cuenta muy básica, mucho menos acceder a financiamiento, a crédito, a tarjetas de crédito, etcétera. Y cuando ya uno es nacional, tengas ya una permanencia definitiva, o tú en tu caso, si eres nacional, tienes carnet chileno, pero tus ingresos no superan ciertos niveles, esos Rango, rangos, claro. o no generas ingresos activamente acá, literalmente el sistema financiero sigue estando muy, muy cerrado y quizás con suerte puedas abrir algunas cuentas vistas, como probablemente la del Banco Estado, la cuenta RUT, pero no mucho más que eso. Y eso sí es algo que creo que el sistema financiero bancario en Chile todavía está al debe. Hay algunos proyectos, digamos, de que esto vaya mejorándose, abriéndose un poco más a lo que pasa en el primer mundo, por ejemplo, algunas partes de Europa, Estados Unidos, que tú como extranjero, incluso como turista, puedes abrir cuenta, pero todavía es bastante difícil. Entonces, de abrir cuenta es un poco más difícil. Desde el segundo punto, si estamos hablando a nivel de inmobiliario, probablemente queramos hacer inversión y ojalá apalancada, o sea, excepto que tengas mucha caja, que lo que comentaste tienes como quizás para pagar un buen pie, pero pensar para vivir, comprar una propiedad de, no sé, el equivalente en dólares de 150, 200, 300 mil dólares, quizá a nivel patrimonial probablemente no te convenga el día de hoy. Ahí va a ser el reto, o sea, cómo puedo conseguir un financiamiento acá para comprar una propiedad. Yo creo que ahí esa es la piedra ancla que tienes al día de hoy, ¿cierto? Y efectivamente, estuve explorando algunas, digamos, como una lluvia de ideas, algunas alternativas. Una de ellas era, y es algo que quería preguntarles, porque lo he preguntado a otras personas, pero no caen en el expertise que tienen. Claro. Yo trabajo, por ejemplo, para empresas del extranjero que no tienen domicilio fiscal ni en Chile, ni en Perú, ni en Latinoamérica en general, no están en Estados Unidos. Entiendo. Ellos me pagan a través de una cuenta en el extranjero también, y yo, o sea, no quisiera venir a Chile y tener que estar alquilando un lugar, quisiera comprar la propiedad. Entonces, una de las cosas que se me había ocurrido es desviar los fondos, o sea, que en vez que me llegue a Perú, los envío a una cuenta acá en Chile, mes a mes, ¿no? Entonces, según lo que investigué, supuestamente eso es como una remesa y por lo tanto no estaría afecto a impuestos porque no soy residente chileno, no estoy trabajando desde Chile, Claro. y la empresa a la cual le presto servicios no está en Chile. Entonces, no sé bien si eso es algo viable. Y bueno, para empezar es como el huevo o la gallina, ¿no? Para poder enviar los fondos acá necesito la cuenta. Sí, mira, Entonces no te sé bien cuento un cómo. poco, ¿sabes? Verlo así en general, y esto aplica
probablemente cualquier parte del mundo. Cuando uno va a pedir un crédito hipotecario, y pasa mucho en Estados Unidos y mucho en Europa, el banco lo que busca es, de cierta manera, garantía, probablemente que es una operación a 20, 30 años, buscas garantía o la mayor certidumbre posible de que tú vas a ser responsable y vas a cumplir ese compromiso de pago por los próximos 20, 30 años. Entonces, ¿de qué se guinda un poco el sistema financiero para prestarte un crédito hipotecario? Evalúa mucho más los flujos que los activos. Por ejemplo, si tú dices, mira, yo tengo, que nos ha pasado con clientes que me dicen, mira, tengo una cuenta corriente estacionada $500,000, por ejemplo, y quiero pedir un crédito de $250,000 y dejar este dinero, entre comillas, como una demostración, una garantía para poder ser sujeto a crédito. Y literalmente es difícil porque el banco no le preocupa, o sea, no importa tanto que tú tengas propiedades o activos, digamos, por esos valores o superiores, porque el negocio del banco es prestar dinero y cobrar esa cuota mensual, o lo que le dicen acá en Chile el dividendo, y no el negocio del banco no es ir a, no sé, a que tú dejes de pagar e ir a liquidarte tus activos en Perú, porque es un cacho burocrático, es algo complicado y no es el negocio del banco. El negocio del banco es plata. Entonces, aquí voy con todo esto. No ve activos, así sea que tú tengas propiedades en Perú, eso al banco aquí en mucha parte del mundo no le interesa tanto, porque puede ser un problema ir a liquidar o de alguna manera es embargar esos activos para rematarlos y recuperar algo de dinero. Y segundo punto, aunque tú tengas esos flujos pensando a nivel de remesas, también probablemente no te funcione. ¿Por qué? Obviando incluso si ese dinero paga o no paga impuestos, es que las remesas en cualquier segundo puede dejar de llegar. ¿Okay? Si tú dices, mira, estoy demostrando que esta empresa o un tercero me manda de alguna manera una cuenta que puedas abrir acá en Chile y te manda, no sé, el equivalente a $2,000, $3,000, $5,000 o lo que sea, todos los meses, en teoría no debería prestarte un crédito hipotecario de 30 años porque quizás de un día a otro esa remesa deja de llegar y a qué van a cobrarle, con qué flujo se va a pagar esto. Entonces, lo que sí ve el banco, y sí hemos visto con algunos clientes con perfiles un poquito más particulares, cómo acreditar ingresos en el extranjero o ingresos que quizás pasen o no pasen por Chile, para eso acreditarlo como ingresos estables y reales para poder ser sujeto a crédito, principalmente en personas, obviamente, nacionales con RUT, etcétera. Pero lo que le interesa al sistema financiero en general, obviamente cada banco tiene sus políticas de financiamiento y muchas no prestan con estas condiciones un poquito más distintas, pero es que tú puedes acreditar que primero que todo el dinero pase por Chile es que de alguna manera tú estés viviendo acá, constituyas, por ejemplo, una sociedad o una empresa, que ese dinero se acredite como ingreso. Para eso tienes que obviamente ya darle estructura a todo esto, que incluso tú puedes hacer retiros de esa sociedad o pagarte un sueldo, o sea, ponerte como autocontratarte, y eso después de ciertos plazos se puede acreditar como ingreso estable que tú puedas tener, ¿okay? Y eso va a pedir el dinero de dónde viene, qué proveedor, qué empresa te está pagando en Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, para darle como un poco más de formalidad y que también ese dinero naturalmente pague impuestos. O sea, si uno no paga impuestos acá, es poco probable que te vayan a prestar dinero, ¿no? Pero ese es un poco el flujo que deberíamos, o una alternativa es que tú llegues acá, busques la manera que quizás te juegue en contra por el tema de impuestos, pero es parte del juego. Para entrar al juego del dinero Chile es constituir una empresa, que te paguen por acá, decirle a tu proveedor que te pague a través de esta sociedad, eso va a pagar impuestos acá, y tú vas a acreditar ese respaldo de ingresos probablemente al menos por 12 meses o incluso por 24 meses para después evaluar si te pueden prestar un crédito hipotecario. Es Comprendo. delicado este punto. Sí, un tema. Sí, no es Sí, muy común, tiene, pero suele pasar. sí, incluso en Perú hacer algo así tiene sus complicaciones, ¿no? O Sí. sea, no es tan simple. Alternativamente también había visto la otra opción, que era conseguir un trabajo como dependiente acá, pero seguir trabajando desde Perú. Como yo puedo Claro. trabajar acá de forma remota, y yo digo, consigo el trabajo acá porque finalmente soy chileno, pero sigo residiendo en Perú. Pero ahí no sé qué implicancias habría en términos tributarios. Imagino que acá lo que ganaría en Chile se paga sus impuestos aquí, a pesar de que yo no estoy como residente, pero me preocupa si es que Chile va a mirar también lo que tengo en Perú y me va a decir, tienes que pagar también impuestos sobre lo que tienes en Perú, a pesar que incluso Sí, no mira. sigo siendo residente, ¿no? Entiendo. Bueno, hay varios temas y sin duda alguna son temas un poquito más profundos, que eso hay que verlo con un contador que se maneje en temas tributarios entre países, que también entre cada par de países hay ciertas alianzas, ¿ok? Pero que te puedo comentar a nivel base, si tú de alguna manera haces eso, que sería la vía, entre comillas, más simple, en vez de constituir una empresa, que tu proveedor te pague a través de ahí, contratarte y todo lo que ya conversamos, es buscar un trabajo en esta figura de por planilla, por dependiente acá en Chile, probablemente después de
teniendo carnet chileno, teniendo este ingreso, ya puedas como abrirte el sistema, o sea, el sistema financiero se puede abrir, puedas pedir ya cuenta corriente, tarjeta de crédito. Empezar a bancarizarse, Eso, comenzamos a construir ese perfil crediticio, digamos de alguna manera, y si son ingresos hoy en promedio al menos sobre $2,000 en adelante, después de 6 meses, incluso un poquito más, no mucho más que eso, ya a nivel de ingresos, el sistema financiero del banco puede tener el respaldo para poder evaluarte y darte un crédito hipotecario. ¿Okay? Eso es primera variable, que eso puede ser más corto y más simple. ¿Okay? Y como tú estás trabajando a distancia y si puedes buscar un proveedor, ¿sabes? Una empresa, un empleador que aquí te contrate, que te permita trabajar a distancia, eso puede ser la vía más express. ¿Okay? La otra variable clave es lo que estás comentando, el tema tributario, que no es un tema simple. Y hay una variable que eso por eso hay que verlo ya un caso a caso con un contador especialista en este tema, que tenemos a alguien en el equipo que te pueda ayudar. Obviamente no va a ser tema de esta reunión, pero por lo menos para darte algunas luces es que entre Chile y Perú hay varios tratados, digamos, de temas tributarios, doble tributación. Lo más importante es que tú entiendas dónde va a ser tu domicilio tributario o tu residencia fiscal, que por lo que entiendo, si hacemos esto, va a seguir siendo Perú. ¿Okay? Entonces hay que ver realmente dentro de ese tratado de doble tributación qué pasa con esto. Probablemente todo lo que ya está en Perú, si tú sigues manteniendo domicilio tributario allá, va a pagar impuestos como ha venido pagando y probablemente lo que esté generando en Chile a través de salarios o sueldos, probablemente tenga que pagar aquí lo que se paga normalmente por salarios, pero probablemente no te afecte a lo que ya está en Perú, ¿okay? Que quizás hoy es el principal temor. ¿Okay? Eso, como te comento, debería ser así, ya para reconfirmarlo también por el tipo de inversiones que tú tengas y ante una eventual contratación como dependiente acá, hay que verlo como una persona especialista en este tema, que tenemos, vuelvo al punto, personas que manejan este tema en el equipo, pero yo creo que la vía más fácil, yendo al principal driver que tienes de traerte a tu familia, venirse a Chile y ser sujeto a crédito lo más rápido posible para poder comprar una propiedad con parte del pie, de la inicial que tengas, probablemente me hace más sentido buscar esa figura de dependiente acá, ¿okay? Y trabajando a distancia. Genial, sí, esa parece ser la vía más sencilla, pero, por ejemplo, si yo consigo un trabajo como dependiente aquí, es la empresa la que se encarga de abrirme la cuenta, porque igual me tienen que pagar en algún lado, Sí, ¿no? no, total. Esa parte, y también te lo comento como extranjero también, cuando ya uno llega a Chile, aunque tú tengas ya carnet y ya tengas un contrato de trabajo, muchas empresas tienen alianzas con bancos. Por ejemplo, prácticamente todas las empresas tienen alianza con algún banco donde ellos pagan toda la nómina, todos los salarios, etcétera. Entonces, para el área de recursos humanos es muy fácil, digamos, decirte, mira, hola banco, tenemos todas estas alianzas y tengo este nuevo trabajador, tiene su RUT, va a tener este cargo, va a tener este ingreso y te abren todos los productos bancarios. Y después de esa primera apertura, te aseguro que se va a abrir el mundo financiero y van te a vas empezar a pasarse el dato internamente y te van a llegar mucha alternativa. Ofertas y tarjetas y todo el tema. Genial. ¿Okay? Ahora, algo que me habían comentado es que había una especie de exención de pago de impuestos para extranjeros durante 7 años o algo así. No sé si ustedes sabrán algo de eso o estarán familiarizados con esa exención. Depende. O sea, a la rápida te digo que no es tan simple, pero no es que aplica para todos los extranjeros. Eso creo que son casos muy puntuales, porque también tenemos muchos clientes en el extranjero o personas incluso chilenas que se han ido, digamos, de Chile y han perdido su residencia tributaria o su domicilio tributario fiscal acá y tienen que pagar como extranjeros y no tienen esa exención por 7 años. O sea, hay que pagar de manera relevante. Entonces, probablemente sí exista, pero hay que ver como especialista tributario bajo qué condiciones aplica esa exención. En este caso, un contador sería el profesional quizás adecuado para eso. Que maneje, importante, esos casos más de extranjeros, porque yo siempre lo comentamos en el equipo, no todos los contadores o no todos los tributaristas manejan todos estos casos y por eso nosotros también en el equipo tenemos gente que no solo se maneja en las partes como base, sino además esa parte un poquito más experiencia del perfil inversionista, que también tenemos muchos clientes o empresarios o personas que trabajan, digamos, tienen empresas en varias partes, varios países y que su situación tributaria e ingresa puede ser muy compleja entre monedas, etcétera. Ahí no solo necesitas un contador que sepa hacer las declaraciones de renta, etcétera, sino alguien más especializado en esa estrategia tributaria. Y tal cual, porque yo he preguntado y todos me han dicho de que no llegan a ese nivel de profundidad, sí. ¿no? Se limitan a hacer cosas básicas y efectivamente uno necesita un contador que no solo sepa la parte teórica, operativa, sino claro, que sepa cómo moverse para poder minimizar el pago de impuestos, que también es algo que me interesa, ¿no? Obviamente, siempre hay que estar en esa optimización. Sí. Una consulta que también tenía era, una vez que yo ya esté aquí residiendo en Chile permanentemente, o tal vez no permanentemente, pero ya tengo mi cuenta, sí, claro. Y quiero transferir un monto considerable, digamos $40,000 de Perú a Chile para poder dar el pie a la propiedad.
¿se me va a aplicar algún tipo de impuesto o cómo evito? Porque ese dinero finalmente viene, ¿no?, de los ahorros de otros ingresos y rentas Claro. que ya pagaron sus impuestos allá, ¿no? Perfecto. Ahí lo que tienes que, principalmente, tienes que tener todo el respaldo. Siempre el Servicio de Impuestos Internos, ante una eventual llamado de atención o eventual fiscalización, o incluso la corredora de bolsa o el banco, Te va donde a pedir vayas. validar esos Solo, ingresos. ¿Sí? normalmente siempre por defecto, cuando uno pasa operaciones en general sobre $10,000, siempre va a haber un pequeño formulario que no es para asustarse, pero es solo para informar, decir, mira, ¿de dónde viene este capital? Quizás tú dices, no, vienen de ahorros que ya pagaron impuestos en Perú, o viene porque vendí una propiedad, o viene porque me gané un bono en el trabajo. O sea, es solo informar, ¿ok? Y eso automáticamente pasa. Entonces, conceptualmente, si eso ya pagó impuestos, es solo meramente informativo, ¿ok? Entonces, la segunda variable es, bueno, ver cómo me conviene traer ese dinero, que eso siempre está, cómo enviar dinero entre fronteras o el tasa de cambio, dónde lo cambio, dónde me conviene. Entonces, también hay que ver, en tu caso, quizás en la parte de Perú, dónde me conviene hacer ese cambio a dólares para mandarlo para acá. O te pregunto, ¿ese capital ya está en dólares o no? En Perú es súper simple cambiar de soles a dólares. Sí. En cualquier lado uno puede hacer compras en soles o dólares y no hay problema. ¿Pero ya lo tienes en dólares o todavía tienes ese capital en soles? Se puede cambiar rápidamente. Ya. O sea, parte lo tengo en dólares, parte en soles, ¿no? Ujú. Depende del tipo de inversión en el cual esté colocado. Claro. Lo importante es buscar un buen spread, ¿sabes? Que de cierta manera, aunque sea muy fácil, aquí igual es muy fácil pasar típico de peso a dólar, pero hay lugares que son muy costosos, muy tóxicos, y hay lugares que son mucho más baratos. Entonces, esa es la primera variable para pagar naturalmente menos comisiones. Y después el punto es, ¿a dónde te conviene enviarlo? ¿Me conviene enviarlo a ese mismo banco donde abriste la cuenta ante un futuro empleador? ¿O me conviene incluso si ya estás como que en una figura normal en el sistema financiero acá y ya estás pensando en esa mirada más de inversión, no solo de dependiente, de trabajador, sino de inversión inmobiliaria, inversión en la bolsa, en los mercados financieros? Quizás se te puede abrir una opción acá. Probablemente te convenga abrir cuenta de una corredora de bolsa, y en ese mundo de corredores de bolsa, que es como un mundo diseñado para inversionistas, quizás te convenga hacer esos movimientos de entre divisas por tema de costos, ¿no? Comprendo. Ahora, otra pregunta que tenía era sobre el tema de los beneficios que tiene el Estado para la compra de primera vivienda. Seguramente hay un montón de beneficios y pues más así que preguntarles a ustedes Sí, cuáles Sí, son. como Tengo persona que buscarlo natural. en internet, ¿no? He buscado y hay bastantes, pero fui a Chile Atiende y me dijeron de que necesitaba 5 años de residencia para acceder a los beneficios. Y fue el único lugar donde me dijeron algo así. Y Y yo no sé si claro, eso es correcto. quizás aquí nos podrías contar un poco también de tu experiencia, Cris, como al ser extranjero, cómo lo has visto, cómo ha sido. Sí, ahí te cuento un poco. Depende, hay muchos tipos de beneficios. Hay beneficios más, llamémoslos conceptualmente, más sociales. O sea, beneficios que están pensados para ayudar a las personas quizás de ingresos un poco más bajos, situaciones un poquito más vulnerables, a comprar esa primera propiedad o acceder a esa primera propiedad, ¿ok? Eso va por una vía, y quizás esa fue la respuesta que te dieron en Chile Atiende, ya que obviamente tendrías que estar acá tantos años, obviamente hacer vida, pagar impuestos, ojalá en lo posible. Pero la figura que estamos hablando, probablemente si ya tienes buenos ingresos, tienes ya propiedades, tienes patrimonio y vienes a comprar, o sea, quieres llegar acá a comprar, probablemente esos beneficios sociales no se activen en tu caso, porque están pensados para gente de muy bajo ingreso, ¿ok? Entonces, ya en tu caso, si vienes una figura, entre comillas, con niveles de ingresos más estables, ya se habilitan otros beneficios tributarios a nivel de compra de propiedades, ¿ok? A nivel de pago de impuestos, a niveles incluso de propiedades para renta, que no paguen impuestos a esa renta, o beneficios a nivel de herencia, o beneficios a nivel de costos. O sea, que ahí se aplican otros, ¿ok? Pero primero que todo, para discretizar, una cosa son los beneficios más sociales, Como que subsidio. eso, todos los Ujú, subsidios así. habitacionales, que eso existen, Ujú. aquí hay muchos y en varios países existen, lo normal para ayudar pero ese tipo de perfiles con ciertos ingresos un poquito más acotados. Y están los otros beneficios tributarios o beneficios de inversión inmobiliaria para ya esa persona con ingresos, entre comillas, más normales o más elevados, o con una mirada más de inversión, ¿no? Que yo creo que, por lo que me estás comentando, creo que tú irías Apuntando a ese naturalmente, sí, perfil, de todas sí. maneras, a la segunda opción, ¿no? Comprendo. Sí. Y dentro de los servicios que ofrece Patrimor, todo lo que estamos conversando estaría contemplado. Exactamente. Nosotros vemos, y es un tema importante, nosotros como Patrimor somos asesores especialistas en todo lo que es la gestión financiera personal. Vemos perfiles de lo que están partiendo, quizás tú ya no, quizás en tu versión de hace varios años atrás, personas que están partiendo con sus primeros trabajos, su primera gestión financiera, cómo gestionar sus ingresos, los gastos, tener su primera, digamos, estrategias de inversión, planificar el futuro, etcétera. Como ya las personas, que quizás puede ser tu caso, ya con resultados, ya con experiencia, ya con patrimonio, con ciertos ahorros, de trabajando, con experiencia de generar ingresos, etcétera, y de gastar también. Y personas ya que están quizás en esa siguiente etapa ya
de patrimonios más relevantes, viendo temas ya más estratégicos, temas de empresas, temas de herencia, temas de seguro. O sea, digamos como que ampliamos ya, abarcamos todos esos puntos de todos los perfiles, pero lo que nos estás comentando, todo lo que es tema de mercado financiero, tema de divisas, tema de inversión inmobiliaria, todo eso obviamente es parte de nuestro día a día. Eso está genial porque a mí me interesa encontrar una estrategia que sea eficiente en el sentido de que busque minimizar los impuestos, ¿no? Y también que mi dinero, el que percibiría aquí en Chile, no esté de algún modo congelado en una cuenta sin rendir No, nada, sentido, porque totalmente. mi costo de oportunidad en Perú diría que es atractivo, porque allá puedo invertir en préstamos con garantía hipotecaria, con retornos que pueden superar el 15% anual. Perfecto. De forma pasiva hay un fondo 15% Sí. anual y allá se paga un 5% de impuesto a las ganancias de segunda categoría. Aquí en Chile he visto que no funciona tanto así. Por un lado, creo que se acumulan todos los ingresos y entran en un una porcentaje tabla. Sí, específico. el impuesto complementario. Eso, y es un tema importante y qué bueno que lo comentas, porque parte de nuestro trabajo día a día a nivel de inversiones con las personas es ver que dependiendo de tu nivel de ingreso y dependiendo de ese tramo impositivo en que estés, la mayoría de las inversiones entran dentro de ese carril que tú comentaste, que todas las utilidades que uno vaya generando, por ejemplo, como ese tipo de fondos aquí en Chile también existen, y ahí solo te recomendaría estar un poquito alerta, aunque suena bonito la garantía, ver realmente cómo funciona el fondo, cuáles son los riesgos, la liquidez que puede tener el fondo, pero eso es otro tema, pero eso también es parte de nuestro trabajo. La mayoría de las inversiones generan utilidades, las utilidades que generan, la mayoría entra dentro de este global complementario, que se suma a tus sueldos, salarios, bonos, etcétera, y eso paga lo que tenga que pagar según el tramo en que estés. Pero hay otro tipo de inversiones que se acogen a otros beneficios tributarios a nivel de mercado financiero o inversiones que pagan, como lo que me está comentando de Perú, que en vez de pagar al global complementario o a la tasa que me toque total, en tu caso, si me comentas el tema de Perú, que es un 5% fijo, aquí ese tramo está en 10% fijo. ¿Okay? Que básicamente cuando ya uno genera ingresos a la rápida sobre el equivalente de $3,000, 3,500 o más, ya normalmente conviene hacer inversiones en ese tipo de vehículos para pagar naturalmente menos impuestos, ¿no? Claro, con ese tipo de beneficios tributarios. No todos lo tienen, entonces hay que buscarlo muy bien. Entonces, lo que tú comentaste, nuestra mirada como asesores, nadie debería tener dinero estacionado, ni en dólares, ni en soles, ni en pesos. Todo debería tener una estrategia, una planificación, un objetivo, si este dinero es para el pie de la propiedad, si es para tu retiro, si es para la educación de tus hijos, para lo que sea, o para montar un nuevo negocio. Todo tiene que estar acorde a ciertas inversiones financieras e inmobiliarias y de negocios, y todo dentro de esa mirada que sea lo más barato de costos tributarios, o sea, pagar menos impuestos, y el tema de la diversificación, tema de los riesgos, porque es muy bonito solo ver retornos, pero cuando pasa algo complicado, el retorno no existe, ya vienen otros problemas. Entonces también tenemos esa mirada mucho más integral. Sí, comprendo. Y aquí en el mercado chileno, no, estamos dime. contra Sí, tiempo. cuéntanos. Sí. Tenemos un poquito más de tiempo, pero sí, cuéntanos. En el mercado chileno, ¿es posible encontrar retornos así similares con ese tipo de instrumentos? Sí, ¿O sí, las es posible. tasas aquí en general son menores? Es posible, pero igual tienes que estar acogido a un cierto tipo de riesgo también. Bueno, y así como te comentó Chris, hay un abanico bastante amplio de tipos de instrumentos acogidos a distintos beneficios y distintos estilos también. Pero sí, los puedes encontrar. Sí, esa es la parte buena. Eso sí, cuando ya uno está, digamos, dentro del juego, aquí en el sistema bancario, etcétera, inversiones, hay muchas alternativas para todos los perfiles. ¿Okay? Lo importante, como siempre comentamos, y nos pasa mucho con clientes que quizás están partiendo, que solo ven retornos o solo ven lo que promete el fact sheet o el documento de la inversión o lo que sea, o la bolsa, o si la bolsa subió tanto, es como, mira, dentro de una estrategia macro hay que valorar otras cosas y no solo el retorno, porque también nos ha pasado, y aquí ha pasado que de repente un fondo, por ejemplo, estos fondos de garantía o fondos de desarrollo inmobiliario, que de repente ofrecían retornos muy importantes, pero quizás este último bajón que pasó en los últimos 4 o 5 años, que pasó en todo el mundo, inflación se dispara, los bancos centrales suben tasas, el rubro inmobiliario se resiente, digamos, se estanca, y quizás estos fondos que ofrecían, no sé, eso, 12, 15 puntos más que la inflación, terminaron ofreciendo de retornos la inflación y nada más que eso, porque y era una situación famoso, entre comillas, cisne negro, como se dice en el mercado. Entonces, eso puede pasar, es parte del juego, sí, porque también recuerda que está la famosa dualidad de riesgo-retorno. O sea, si yo quiero buscar mejores retornos, tengo que asumir ciertos riesgos. A veces muchas personas no entienden o no visualizan los riesgos, por eso es parte de nuestra función de evaluar esos riesgos, evaluar los retornos, pero todo importante dentro de esa estrategia base de para qué estamos invirtiendo ese capital. Así que
Modo resumen, si hay alternativas, muchas alternativas, hay que ver también cuál de esos vehículos o distintas inversiones que existen conversan con mi inversión, cuál es la necesidad de liquidez que yo tengo de ese dinero y después, obviamente, cómo es la parte operativa, cómo se ejecuta, dónde se hace, dónde se invierte, etc. Perfecto. Entiendo. Oye, Luis, Entiendo. qué interesante tu punto. A diferencia de otros llamados, claramente no nos ha pasado. Me refiero a tus preguntas, a tu perfil, a lo que buscas, pero claramente yo creo que casos como el tuyo también debe haber muchísimos y viceversa, chilenos también afuera buscando algo similar. Así que muchísimas gracias por compartirnos también tu historia. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero poder volvernos a encontrar dentro de las asesorías, ¿no? En Sí, Patrimor. Feliz, te esperamos. eso es Definitivamente me estaré sumando. un tema importante. Tienes un perfil interesante, Sí. o sea, tienes ya, como te comenté, resultados, tienes inversiones, tienes un plan también de familia, de vida, de quizás cambiar de país. Eso va de la mano, quizás, ojalá de una guía, por lo menos para ayudarte a optimizar ciertas cosas. Entre comillas, quizás no meter tanto la pata y tratar que el proceso sea más llevadero, pagar menos impuestos, ser más eficiente, quizás más rápido. Y después, cuando ya estés acá, ya sea sujeto a crédito y puedas, si quieres traerte capital acá o el capital que estés generando acá, se te abre un abanico de alternativas ahí donde nosotros estoy segurísimo que te podemos ayudar. Así que, bueno, esperemos poder hablar muy pronto. Y bueno, recuerda que tenemos ahí siempre la gente de nuestro equipo disponible para quizás tener una llamada y explicarte un poquito más de qué va el servicio, la asesoría, cómo te podemos ayudar en tu perfil que ya, por lo menos ya nosotros tenemos un poquito más de contexto. Así que, bueno, esperemos vernos muy pronto y, bueno, feliz de poder ayudarte también. Buenísimo. Definitivamente así será. Ya, perfecto. Muchísimas Muchas gracias gracias, a ustedes Luis. por este espacio. No, feliz, de Igualmente. verdad, seguimos en contacto. Chao, chao. Vale. Bueno, buenísimo, Sí. buenísimo, súper puntual, pero no menos importante también, estos tipos de perfiles igual pasan y hay que tener mucho cuidado también con lo que se habla, con las recomendaciones, con el área, la expertise. Acá no solamente un asesor, sino que también, tal como comentaste, Cris, un contador especializado. Hay mucho que abarcar, pero está interesante. No, totalmente. Casos así no nos buscan, digamos, no siempre nos llegan casos distintos, casos más particulares. La idea es eso, o sea, por ejemplo, cosas que puedas sacar o rescatar de esto es personas que quizás sean extranjeros, cómo entrar al juego del sistema financiero, personas incluso domiciliados, nacionales acá, pero quizás tengan ciertos niveles de ingresos que quieran acceder al crédito. Entonces, son muchas alternativas de entrar a la bolsa, de acceder a inversión inmobiliaria, de planificación. Si te fijas, de este caso quizás rescatar que tiene un plan quizás de vida familiar, de cambiar de país, eso también amerita muchas cosas planificadas, ¿no? ¿sabes? Sí, es 360 completo. Sí. Lo bueno es que igual, en tu caso, Cris, tú estás en el equipo en Patrimor y también puedes contar un poco tu experiencia, o sea, yo creo que le transparenta un poco a tus clientes también ese perfil, lo que tú hiciste, el desarrollo, el paso a paso, que sin duda ayuda muchísimo. Sí, claro, y es como para quizás no desinflarse en el proceso y llegar a esos objetivos, y quizás sí hay que esperar un poco más o hacer ciertas cosas, ya tener un plan concreto para ir avanzando paso a paso y tener un poquito más yo siempre comento, más de certidumbre de cómo llegar a esas cosas y no después decir, no, mira, quizás no se puede hacer, no, sí se puede hacer, pero hay que ir avanzando paso a paso, así que feliz de poder ayudarlos. Perfecto, bueno. Si se sintieron identificados con este capítulo, con estas preguntas, por favor no olviden agendar una reunión gratuita de diagnóstico en el link de Patrimor que va a aparecer y felices los esperamos para poder asesorarlos. Muchísimas gracias, Cris, qué bueno que te tenemos en el equipo también para que nos compartas tu experiencia. Ojalá poder vernos también en otros capítulos futuros. Perfecto, aquí estaremos felices de poder trabajar con más personas, aclarar más dudas y bueno, ayudar a aportar un poco más en esta línea de gestión financiera, gestión de dinero, inversiones, deuda, inversión inmobiliaria. Creo que aquí podemos aportar mucho. Bueno, la idea también es esperar sus llamados para poder, digamos, atender casos reales y poder seguir avanzando. Así que feliz. Buenísimo. Gracias, que tengan buen día. Chao, chao.